Después de largos meses, diría incluso años de bregar, el movimiento Concertación logró al fin ser reconocido e inscrito como tal. El doctor César Montúfar, su presidente nacional, está hoy aquí en laRepública.es. ¿Cómo está, doctor Montúfar? Buenos días. Muy bien, Jorge, un gusto estar con usted esta mañana. Muchas gracias, para mí es el gusto, doctor. Planes inmediatos, planes urgentes. Bueno, reinstitucionalizar el movimiento, trabajar a nivel de todo el país, insertarnos, enraizarnos en todo el territorio. Nosotros esperamos que para diciembre tener vida orgánica, estructuras, directivas en todas las provincias del Ecuador. En este momento estamos en 16 y el próximo año avanzar en un trabajo ya más cantonal. Por otro lado, la militancia que tiene la Concertación, que es su principal activo, su valor más importante. Vamos a iniciar un proceso ya de formación política, vamos a trabajar en múltiples aspectos, construyendo un movimiento político en serio. Nosotros creemos que no puede haber política, no podría darse en el Ecuador la reconstrucción de un sistema democrático si es que las organizaciones políticas no nos comprometemos en hacer el trabajo que debemos hacer, que es representar. Pero ¿se puede hacer eso hoy en un país con un régimen autoritario, con intolerancia, con mucha gente, la mayoría con mucho miedo por las represalias tan duras del poder? Esa es la paradoja, porque en el Ecuador nosotros consideramos ya no vivimos democracia, ya no hay democracia, pero sobreviven algunas instituciones del sistema democrático. ¿Cuál, por ejemplo? El sistema electoral sobrevive a medias porque hay una autoridad que está cooptada e influida por el Ejecutivo. Hay elecciones que son en un clima de desigualdad, pero hay organizaciones políticas. Entonces ahí hay una paradoja. Por eso nosotros entendemos que nuestra misión, cómo nos concebimos en tanto organización política, es como un instrumento de democratización. Creo que todas las organizaciones políticas democráticas del país, que podemos tener diferencias programáticas, diferencias ideológicas, y que no somos organizaciones de papel, sino que somos organizaciones en la realidad, pequeñas, medianas, grandes, en el caso de la Concertación pequeña, nos debemos concebir como instrumentos de la democratización, es decir, como instrumentos de la ciudadanía para que el Ecuador vuelva a ser una democracia. Hay el temor, doctor Montúfar, de que si el presidente Correa fuera reelegido una vez más en el año 17, como todo apunta y siempre ha apuntado que a eso irá, esos pocos vestigios de democracia que van quedando en el Ecuador desaparezcan. ¿Hay, cree usted, manera de impedir que el señor Correa se quede por lo menos hasta el año 21? Absolutamente. Yo creo que en el país hay una mayoritaria corriente ciudadana que se opone a la reelección indefinida, que se opone a estos intentos del oficialismo de aferrarse al poder, incluso dentro del mismo electorado favorable o simpatizante a Alianza País. Porque Alianza País también es una corriente heterogénea. Una de ellas sí posiblemente comparte esa vocación autoritaria del gobierno, pero otra no. Y me parece que en el campo de los simpatizantes de la llamada Revolución Ciudadana hay igualmente muchos sectores que, concordando con el gobierno en muchas cosas, están en desacuerdo con este afán de aferrarse al poder. Porque me parece que esta última enmienda constitucional expresa un enorme retroceso en términos de la utopía, en términos del discurso, en términos incluso de la retórica del oficialismo y del propio presidente Correa. Si uno pensaba o compara lo que hoy propone el gobierno, lo que hoy propone Correa con relación a lo que proponía en la época de la Constituyente, en el 2008, ahí nos hablaba de garantismo, de derechos, de la naturaleza, derecho a la resistencia. Perdóneme que le interrumpa, doctor Montúfar, pero era cuestión de creerle o no creerle. No, pero usted le creyó. No, yo no. Y yo no le creí. Pero usted apoyó la consulta. No, yo estuve... Fue el referente. Usted creía que hacía falta una constituyente. Yo sabía que la constituyente era el paso previo para instaurar un sistema autoritario, como en efecto ha ocurrido, pero milimétricamente. Nosotros creímos en la constituyente como un mecanismo para destrabar un sistema político absolutamente bloqueado. Que Correa no iba a hacer eso, hicimos campaña por el no en la Constitución, ya desde el 2008 en adelante. Pero en el 2008, el 2007-2008, cuando fue la Asamblea Constituyente, allí la retórica del correísmo, una retórica de promesa, de utopía, de refundación de la política. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos todo lo contrario. Tenemos una propuesta que es absolutamente contraria con ese sueño, con esa utopía no cumplida que intentó plasmar el oficialismo en la Constitución de Montecristo. Entonces yo creo que ese empobrecimiento del discurso de Correa, ese empobrecimiento de la utopía, de la retórica del oficialismo,
yo digo, me parece a mí claramente una enorme decepción para una gran corriente de personas que están incluso todavía en el campo del correísmo y que si hubiera una consulta popular convocada por la ciudadanía, de seguro van a votar en contra de la reelección indefinida, en contra de este intento de aferrarse al poder. Si así fuera, y seguramente el gobierno tiene muy bien medido con encuestas eso, el gobierno va a evitar una consulta y va a meter eso en la asamblea para que pase como enmienda. Bueno, ellos van a hacer eso, harían eso. Me parece caso en el cual dejan a las fuerzas democráticas del Ecuador sin opción. No, porque tenemos la posibilidad, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, de recogiendo el 5% del padrón, convocar desde la ciudadanía una consulta popular. Y esa es la vía. Es decir, los ecuatorianos demócratas, organizaciones políticas, organizaciones sociales, ciudadanos, tenemos el reto de articularnos de alguna manera, unirnos de alguna manera y recoger las firmas para que exista una consulta popular, que en primer término debe obligar a la institucionalidad del país, obligar al gobierno a que ejerzamos el derecho a decidir, porque no estamos en este momento ni siquiera discutiendo si se debe votar sí o no en la consulta. El paso previo es afianzar la idea, el principio de que tenemos el derecho los ciudadanos a decidir, incluso quienes van a votar sí por la reelección indefinida. Los que vamos a votar no, también, porque es un tema tan importante que modifica de manera tan sustantiva la Constitución que tiene que ser consultado. Entonces, esa vía de la consulta ciudadana es una vía que teme el gobierno. Es curioso también, es otra diferencia con relación a lo que ocurrió en la época de la Constituyente, que antes la forma predilecta de legitimación del gobierno era ir a las urnas, convocar a los ciudadanos. Ahora ya no, están rehuyendo esa posibilidad. Y por eso es que esta oportunidad que se abre es una oportunidad que los sectores democráticos del país la vamos a aprovechar. Ahora, doctor Montúfar, yo siempre he creído y lo he dicho muchísimas veces que la vocación de Correa es por el poder perpetuo. Así es. ¿Él hará lo que sea para volver a ser candidato en el 17? ¿Hay manera de derrotarlo? Por supuesto. ¿En el 17? Claro, por supuesto. Paso previo es derrotarlo en la consulta popular por la reelección indefinida. Pero en el 17 hay posibilidades de derrotarlo. Pero eso pasa por algunas condiciones previas. En primer lugar, una corriente unitaria de la oposición. Yo no estoy diciendo todos de la oposición. Si digo una corriente mayoritaria de la oposición, que una desde el centro derecha hasta el centro izquierda. O sea, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. No sé si hay extrema derecha, pero sí creo que hay una extrema izquierda que posiblemente va a optar por una candidatura más a la izquierda de Correa. Me parece que eso es un poco la forma como Paul Carrasco. No, creo que Carrasco más bien está en el centro izquierda, pero pueden haber sectores más afines a Pachacuti, a otros actores que posiblemente podrían... Ya. Creo que tiene que ser una corriente democrática. Yo tengo mucho miedo y voy a utilizar una palabra fea, pero creo que los políticos tenemos que a veces utilizar palabras duras, de que esta corriente democrática se contamine de un populismo autoritario, ¿sí? Porque eso es el mejor pretexto que tiene el correísmo para descalificar la posibilidad de que los demócratas del Ecuador podamos estar unidos. Pero una corriente del centro derecha hacia el centro izquierda, o de derecha hacia el centro izquierda. Con un solo candidato. Con un solo candidato. Pero el candidato ese ya no es Lasso. No, yo creo que podría ser Lasso. Pero podría no ser. Podría no ser Lasso. ¿Quién podría ser? Bueno, yo creo que hay varios actores, no quisiera en este momento enumerarlos, pero me parece que allí está el campo, ahí está la corriente, que si se unifica, podría tener como resultado un candidato que pueda agrupar, estoy hablando ya incluso en porcentajes, más allá de un 35% en una primera vuelta. ¿Qué es lo que se necesita para forzar una segunda vuelta y ganar la Correa o al candidato de Correa en una segunda vuelta en el año 2017? No, si no fuera Correa el candidato del correísmo, pierden en la primera vuelta. No sabemos, en política uno no puede, yo también creo que es así, pero posiblemente tienen un buen candidato que puede remontar. Pero articular esta corriente es la primera condición. La segunda condición es que hay un programa, que hay una utopía, un sueño y un proyecto de país que tiene que la oposición. Y por ejemplo, en las elecciones anteriores le acusaban a Concertación de que conversaba, de que participaba, pero que a la hora de ceder no cedía, sino que imponía. Nosotros cedimos todo. Incluso por eso nos descalificaron. Es decir, si hubo un movimiento que se dio absolutamente todo, fuimos nosotros. Ese no creo que sea una crítica. Tenemos muchos problemas y muchos defectos y debemos asumir autocríticamente los errores que cometimos, pero ese no fue precisamente uno de nuestros defectos. Más bien lo que yo creo es que
en el caso de las condiciones para el 17, decía, el segundo tema es un programa, que es fundamental un programa. Y tercero, que creo que es lo más importante, que es en lo que más hemos fracasado y fallado, es en generar en la ciudadanía una sensación de viabilidad respecto al futuro. Es decir, que esta corriente no únicamente puede ganarle a Correa en una elección o al correísmo en una elección, no únicamente tiene un programa, sino que tiene las condiciones para que en el Ecuador exista un futuro de estabilidad, de progreso, de democracia, de igualdad de oportunidades. Ahí me parece que está el tema principal. Sí, porque es una promesa de futuro. Eso va a ser lo más difícil. Es lo más difícil. Desmontar el correísmo va a ser muy complicado, muy costoso, como fue muy difícil para Nicaragua desmontar el somocismo, o a España desmontar el franquismo, o va a ser en su día a Cuba desmontar el castrismo. Sí, por eso que Pero tenemos por que eso pensar... hay que tener tanto el programa, tanto la idea, tanto la decisión, como el líder. Y hay que tener la idea clara de cómo tiene que ser la transición. Porque la salida del correísmo requiere una transición. ¿Y usted es optimista todo? ¿O lo dice porque un político tiene que tratar de generar esperanza entre la gente? Un político tiene que ser optimista, pero tiene que ser realista. Yo creo que sí hay condiciones para ello. Sí hay condiciones en un Ecuador que ha cambiado, que ya no es el Ecuador previo a Correa, pero que tampoco se conforma con esta fachada de progreso, de prosperidad y de supuesta participación o de revolución ciudadana que el correísmo ha implantado en el Ecuador. Creo que el país está preparado para una fase de su vida republicana diferente y nos merecemos un tipo de gobierno, una forma de organización de la sociedad diferente para el siglo XXI. El correísmo, la principal debilidad del correísmo, que la oposición no hemos aprovechado, ahí sí me hago una autocrítica, una de las autocríticas necesarias, es que es un modelo absolutamente anacrónico. Es un tipo de liderazgo anacrónico. Correa es un líder del siglo XIX. Claro, el típico caudillo latinoamericano del siglo XIX. Parte del siglo XX. Es decir, ¿cómo un líder con esas características puede gobernar un país en el siglo XXI? Con ciudadanos informados, conectados, con personas que tienen muchísima información. Una sociedad dinámica, articulada al mundo. Es decir, el modelo correísta es anacrónico. Correa es un político anacrónico. Nuestra incapacidad, y por eso la autocrítica, es no haber presentado esa promesa de futuro, porque por eso yo le decía, le hablaba de esta tercera condición, que es la que tenemos que difundir y convencer y persuadir a los ecuatorianos. Cuando usted dice nuestra, ¿se refiere a la concertación o se refiere a toda la oposición? Yo me refiero a los sectores democráticos de la oposición. Y creo que la oposición también es distinta, es heterogénea. A veces pensamos que el problema es todos contra Correa y no es así. Es quienes tenemos que estar dentro de una corriente democrática, aceptando nuestras limitaciones. O sea, no todas contra Correa, es los demócratas contra Correa. Exactamente, porque el problema no es solo Correa, es el modelo político de Correa. Y nosotros no buscamos un correísmo sin Correa. Es decir, que el problema es únicamente sustituir a Correa y continuar con el correísmo. Pero no podemos volver a aquello de último día de despotismo y primero de lo mismo. Último día de correísmo y primero de algo igual. Sería trágico. Sería trágico, sería una mentira, una falsedad al país. Tampoco podemos pensar en regresar al pasado. Sería absurdo que nosotros digamos, queremos derrotar al correísmo para regresar al Gutiérrato, por decirle algo. No, pues claro, sería un absurdo. Es decir, tenemos que articular, la articulación es de las fuerzas democráticas de la oposición, de las fuerzas que podremos construir, nosotros, la concertación, una de ellas, entre otras, una sociedad del futuro del siglo XXI en el Ecuador. Ese es el reto. Si caemos en todos contra Correa, le damos a Correa y al correísmo la carta y decir, pero miren, ahí está el de acá, que hizo esto, el de acá, que hizo el de acá. Y ahí le estamos más bien ayudando a que por las debilidades internas de esta llamada oposición total, más bien se consolide el proyecto dominante. Muy bien. Doctor Montúfar, gracias por haber estado aquí. Le agradezco mucho, Jorge. El doctor César Montúfar, presidente nacional del movimiento, ya ahora sí oficialmente reconocido aquí, Movimiento Concertación.